¿Por qué llorar por alguien que nunca fue oficialmente tuyo puede destrozarte mucho más que una ruptura con alguien a quien sí llamabas pareja? Es una pregunta que muchas personas se hacen en silencio, casi con vergüenza, como si el simple hecho de formularla revelara una debilidad irracional. Porque cuando el vínculo nunca tuvo un nombre, cuando no hubo aniversario, fotos oficiales, promesas públicas ni despedida formal, el dolor parece carecer de legitimidad. No hubo una relación reconocida por los demás. No hubo una estructura social que confirmara lo que sentías. Y sin embargo, cuando todo termina, tu mente se comporta como si hubiera perdido una parte esencial de sí misma. Te cuesta dormir. Revisas el teléfono compulsivamente. Relees conversaciones antiguas como si estuvieras descifrando un mensaje oculto. Repites cada interacción, cada palabra, cada silencio, intentando encontrar la explicación que el otro nunca te dio. Y mientras haces todo esto, aparece una segunda herida, a menudo más cruel que la primera, la sensación de que ni siquiera tienes derecho a sentirte así. Esa es la naturaleza devastadora del casi algo. Un tipo de vínculo que nunca termina de nacer, pero cuya pérdida se experimenta como una amputación emocional. Es como vivir durante meses en una casa que parecía estar a punto de convertirse en tu hogar. Elegiste mentalmente los muebles, imaginaste las habitaciones, proyectaste una vida completa entre esas paredes. Veías el plano terminado con tanta claridad que tu cuerpo empezó a habitar un futuro que todavía no existía. Y justo cuando estabas convencido de que solo faltaban algunos detalles para instalarte definitivamente, alguien detuvo la construcción y desapareció. Te quedaste solo frente a una estructura incompleta, paredes sin techo, puertas que no conducen a ningún lugar, ventanas abiertas hacia el vacío. Lo más desconcertante es que, aunque nunca llegaste a vivir allí, el derrumbe te duele como si hubieras perdido una casa real. Desde la psicología, este fenómeno tiene un nombre preciso y profundamente revelador: pérdida ambigua. La terapeuta Pauline Bosch describió este tipo de duelo como una pérdida sin claridad y sin cierre definitivo. No hay un cuerpo que enterrar, no hay una conversación final, no hay un ritual que le indique al sistema nervioso que la historia terminó. La persona ya no está realmente presente, pero tampoco está completamente ausente en el plano psicológico. Se convierte en una especie de fantasma emocional. No puedes tocarla, pero sigue ocupando espacio en tu mente. No puedes construir con ella, pero tampoco logras soltarla del todo. Y ese estado intermedio es uno de los escenarios más agotadores para el cerebro humano. Cuando una relación formal termina, por dolorosa que sea, existe una narrativa social que organiza el sufrimiento. Puedes decir, terminamos, y el mundo comprende lo que significa. Tus amigos validan tu tristeza. Tus rutinas cambian. Hay un antes y un después relativamente claros. Pero en un casi algo, esa narrativa no existe. Si intentas explicar lo que sientes, a menudo recibes respuestas que minimizan tu experiencia, pero ni siquiera eran novios. No era nada serio. Supéralo. No deberías estar tan afectado. Estas frases, aunque a veces se dicen sin mala intención, generan una forma particularmente dolorosa de invalidación. Porque no solo estás lidiando con la pérdida. También estás luchando contra la idea de que tu dolor es exagerado o injustificado. Y cuando el dolor no es validado, tiende a profundizarse. Tu mente empieza a cuestionarse a sí misma. ¿Estoy dramatizando? ¿Por qué no puedo soltar a alguien con quien nunca tuve nada formal? ¿Qué me pasa? La tristeza se mezcla con vergüenza. El duelo se convierte en un proceso clandestino, algo que experimentas a escondidas, sin permiso para nombrarlo. Lloras, pero sientes que no deberías. Extrañas, pero te reprochas hacerlo. Y esa guerra interna amplifica el sufrimiento, porque ahora no solo estás perdiendo a alguien. También estás perdiendo la confianza en la legitimidad de tus propias emociones. Lo que muchas personas no comprenden es que el cerebro no responde únicamente a los hechos objetivos. Responde a la inversión emocional, a la anticipación, al significado que construiste alrededor del vínculo. Si tu sistema nervioso creyó que esa persona representaba amor, pertenencia y futuro, la pérdida se registrará con la misma intensidad, o incluso con mayor intensidad, que la de una relación consolidada. El corazón no mide el dolor con base en etiquetas. Lo mide según la profundidad de la esperanza que depositaste. Y ahí es donde el casi algo se vuelve tan brutal.
Porque no solo pierdes a la persona. Pierdes también la historia que estabas escribiendo con ella. Pierdes los planes no realizados, las conversaciones imaginadas, los viajes que nunca ocurrieron, la versión de ti que creías que iba a existir dentro de esa relación. Es un duelo por algo intangible, pero no por eso menos real. De hecho, a veces duele más precisamente porque estaba intacto. No hubo tiempo suficiente para que la rutina desgastara la fantasía. No hubo discusiones repetidas que erosionaran la ilusión. El vínculo quedó suspendido en una especie de perfección potencial. Y perder algo que aún parecía lleno de posibilidades puede resultar más devastador que perder una realidad imperfecta pero conocida. Es como leer un libro fascinante al que le arrancaron el último capítulo. No sabes cómo terminaba la historia. No sabes si los protagonistas iban a encontrarse o separarse. No sabes si el desenlace iba a justificar toda la tensión acumulada. Y precisamente porque no conoces el final, tu mente sigue escribiéndolo una y otra vez. Imaginas conversaciones, escenarios, reconciliaciones, explicaciones. El cerebro odia las historias inconclusas, y cuando no recibe respuestas externas, las fabrica internamente para intentar reducir la incertidumbre. Pero ninguna de esas narrativas imaginarias ofrece verdadera paz. Solo prolongan la sensación de estar atrapado en un limbo. Y el limbo es psicológicamente extenuante. Porque el casi algo no muere de manera clara. Se disuelve lentamente. Un mensaje que tarda más en llegar. Una conversación que pierde intensidad. Un interés que se vuelve ambiguo. Un silencio que crece hasta volverse insoportable. No hay una explosión dramática. Hay una evaporación progresiva. Y esa desaparición difusa deja al sistema nervioso sin una señal definitiva de cierre. Una parte de ti sigue esperando. Sigue interpretando cualquier mínima señal como posible regreso. Sigue viviendo con el cuerpo orientado hacia una puerta que quizá ya se cerró hace mucho tiempo. Aquí aparece una metáfora profundamente precisa, el síndrome del miembro fantasma. Cuando alguien pierde una extremidad, el cerebro puede seguir sintiendo dolor, picazón o movimiento en una parte del cuerpo que ya no existe. Algo similar ocurre con ciertos vínculos. La relación nunca llegó a consolidarse o ya terminó, pero tu mente continúa sintiendo su presencia. Sigues escuchando su voz en tu cabeza. Sigues preparando respuestas para mensajes que no llegarán. Sigues organizando escenarios futuros con alguien que ya no está participando en la historia. No estás exagerando. Tu sistema nervioso está reaccionando a una ausencia que todavía percibe como presencia. Y eso duele. Duele de una manera especialmente cruel porque el objeto de tu duelo es ambiguo. No puedes señalar con precisión que perdiste. ¿Perdiste a la persona real? ¿O perdiste la promesa de lo que podría haber sido? ¿Perdiste un vínculo concreto? ¿O perdiste la ilusión de haber encontrado, al fin, algo que tenía sentido? En la mayoría de los casos, perdiste ambas cosas. Y el dolor de lo potencial suele ser mucho más persistente que el dolor de lo tangible, porque la imaginación no tiene límites. Puede perfeccionar infinitamente aquello que nunca existió del todo. Por eso el casi algo puede convertirse en una obsesión. No porque la otra persona fuera necesariamente extraordinaria, sino porque la historia quedó inconclusa. El cerebro detesta la incertidumbre. Prefiere una verdad dolorosa a una pregunta sin respuesta. Y cuando no obtiene claridad, mantiene abierta la herida, esperando que algún día llegue la explicación que reorganice el caos. Sin embargo, lo más duro de este proceso es la soledad emocional que lo acompaña. Pocas pérdidas son tan intensas, al mismo tiempo, tan minimizadas por el entorno. Es como si estuvieras de luto por una casa que nunca terminaste de habitar y todos insistieran en recordarte que, técnicamente, nunca fue tuya. Pero el corazón no se rige por tecnicismos. Se aferra a aquello que sintió como posible refugio. Y cuando ese refugio desaparece, el impacto es real. Tal vez por eso sigues pensando en esa persona mucho después de que la historia terminó. Tal vez por eso te sorprendes recordando detalles mínimos, revisando viejos mensajes o sintiendo un nudo en el pecho al escuchar cierta canción. No es debilidad. No es dramatismo. Es la consecuencia natural de una pérdida que ocurrió en una zona gris, donde el vínculo nunca fue lo suficientemente sólido para ofrecer seguridad,
pero sí lo bastante intenso para despertar esperanza. Y la esperanza, cuando no encuentra un lugar donde descansar, puede convertirse en una forma sofisticada de sufrimiento. Si estás viviendo esto, hay algo que necesitas escuchar con absoluta claridad: tu dolor es legítimo. No necesita una etiqueta oficial para ser real. No necesita validación externa para merecer atención. No necesita un título para haber dejado una huella profunda en tu sistema nervioso. Lo que sientes no es ridículo. Es el duelo de una historia que se quedó suspendida entre el deseo y la ausencia. El duelo de una casa que nunca terminó de construirse. El duelo de un libro al que le arrancaron el final. El duelo de un futuro que tu mente ya había empezado a habitar. Y quizá esa sea la parte más devastadora de todas. No estás llorando solo por quien esa persona era. Estás llorando por la vida que imaginaste junto a ella. Por la versión de ti que parecía posible a su lado. Por la promesa silenciosa de que, esta vez, las cosas podían salir bien. Pero para entender por qué ese futuro imaginado puede doler incluso más que la realidad misma, tenemos que adentrarnos en la siguiente cámara del laberinto, el lugar donde el corazón se enamora no de lo que existe, sino del holograma perfecto de lo que podría haber existido. Una de las verdades más dolorosas sobre los casi algo es que, en muchos casos, no extrañas tanto a la persona como extrañas la versión de futuro que tu mente construyó alrededor de ella. Puede parecer una distinción menor, pero en realidad es la clave para comprender por qué este tipo de duelo resulta tan devastador. Porque cuando la relación nunca llegó a consolidarse, no hubo suficiente realidad compartida para desgastar la fantasía. No hubo años de convivencia que revelaran las incompatibilidades cotidianas. No hubo discusiones repetitivas, rutinas monótonas ni decepciones acumuladas que erosionaran la idealización. La historia quedó detenida en su fase más prometedora, cuando todo parecía posible y casi nada había sido sometido a la prueba brutal de la realidad. Y el cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria para enamorarse de las posibilidades. No de lo que es, sino de lo que podría llegar a ser. Es como observar el plano arquitectónico de una casa perfecta. Todavía no existen las paredes, el techo ni los cimientos, pero en tu mente ya recorres cada habitación. Sabes dónde estaría la luz entrando por la ventana, imaginas las conversaciones en la cocina, las noches tranquilas, la sensación de pertenecer a un lugar seguro. Te emocionas no por la estructura real, sino por el significado emocional que proyectas sobre ella. Eso mismo ocurre en el casi algo. A partir de unas pocas experiencias intensas, algunas conversaciones profundas y suficientes dosis de esperanza, la mente empieza a diseñar un holograma del futuro. Una representación tridimensional, luminosa y emocionalmente convincente de lo que la relación podría convertirse. Y cuanto más difusa es la realidad presente, mayor espacio tiene la imaginación para completarla con sus propias necesidades, deseos y anhelos. El problema es que los hologramas son irresistibles precisamente porque no tienen defectos tangibles. No contradicen. No decepcionan. No muestran sus límites. La persona real puede ser inconsistente, emocionalmente indisponible o incapaz de comprometerse, pero el holograma que construyes de ella está compuesto por potencial puro. Y el potencial es adictivo porque funciona como un lienzo en blanco sobre el que proyectas todo aquello que más deseas encontrar. No te enamoras solo de quien tienes delante. Te enamoras de la promesa silenciosa de lo que crees que podrían llegar a ser juntos. En psicología, este fenómeno puede entenderse como una forma de inversión prospectiva. El sistema nervioso responde emocionalmente no solo a los hechos presentes, sino a las recompensas anticipadas. La expectativa de un vínculo profundo activa circuitos dopaminérgicos relacionados con la motivación y la recompensa. Y cuando el futuro imaginado parece especialmente valioso, el apego puede intensificarse incluso antes de que exista una relación estable. Es decir, puedes quedar profundamente unido a una experiencia que aún no ha ocurrido. Y cuando esa posibilidad se desvanece, no solo pierdes una conexión actual. Pierdes un universo entero que ya había comenzado a cobrar vida dentro de ti. Pierdes los mensajes que imaginabas recibir. Las conversaciones pendientes. Los viajes nunca realizados. Los domingos compartidos. Las versiones futuras de ambos. La mente no diferencia con facilidad entre una experiencia vivida y una experiencia emocionalmente ensayada muchas veces. Si imaginaste ese futuro con suficiente intensidad, el cerebro lo registró como algo significativo.
Y su desaparición genera una respuesta de duelo auténtica. Por eso este dolor suele ser tan confuso. Desde afuera, otros ven una historia breve o indefinida. Desde adentro, tú sientes el colapso de una realidad completa. Y a menudo, cuanto menos concreta fue la relación, más perfecta puede parecer en retrospectiva. Esto ocurre porque la ausencia de experiencia real deja intacta la idealización. Las relaciones largas suelen acumular evidencia contradictoria, desacuerdos, limitaciones, errores, aspectos menos románticos. El casi algo, en cambio, queda congelado en una especie de estado ideal. La historia se interrumpe antes de que la fantasía sea desafiada. Es como contemplar una escultura a medio terminar y asumir que, de haberse completado, habría sido una obra maestra. Quizás sí. Quizá no. Pero la mente tiende a aferrarse a la versión más brillante posible. Y eso puede generar un sufrimiento extraordinario, porque no estás llorando una realidad concreta, con virtudes y defectos. Estás llorando una proyección casi perfecta de aquello que creías que finalmente iba a llenar un vacío profundo. En el fondo, el casi algo suele activar necesidades antiguas. La necesidad de ser elegido. De sentirte especial. De encontrar un refugio emocional. De reparar heridas previas. Por eso el holograma del futuro no es solo una historia romántica. Es también una promesa psicológica de redención. La mente susurra, esta vez sí. Esta vez alguien me verá. Esta vez dejaré de sentirme solo. Esta vez todo encajará. Y cuando esa narrativa se rompe, el dolor no corresponde únicamente a la pérdida de una persona. Corresponde al derrumbe de una esperanza largamente esperada. El duelo se vuelve entonces doble. Pierdes al otro. Y pierdes la ilusión de que el vacío interno estaba a punto de resolverse. Esa es la razón por la que, en ocasiones, personas con las que compartiste relativamente poco tiempo pueden dejar una huella desproporcionada. No porque la relación fuera objetivamente más profunda que otras, sino porque el futuro imaginado se había cargado de un significado emocional inmenso. El corazón no siempre se aferra a lo más real. A menudo se aferra a lo más esperanzador. Y el potencial intacto es una de las formas más seductoras de esperanza. Sin embargo, existe una verdad difícil de aceptar: el potencial no es compromiso. La promesa implícita no es presencia concreta. La química inicial no es garantía de construcción compartida. Una conexión puede sentirse intensa, aún así, no traducirse en una relación viable. Aceptar esto implica renunciar a la versión idealizada de la historia. Implica mirar a la persona real, no al personaje que tu mente escribió. Observar lo que efectivamente ofreció, no lo que imaginaste que algún día podría ofrecer. Y ese proceso duele porque obliga a despedirte de una fantasía que, durante un tiempo, actuó como refugio. Pero también es profundamente liberador. Porque cuando distingues entre el ser humano real y el holograma del futuro, recuperas claridad. Comprendes que parte del sufrimiento provenía de amar una posibilidad, no necesariamente una realidad disponible. Y esa comprensión te devuelve poder. Ya no necesitas seguir defendiendo una historia inconclusa como si fuera la única oportunidad de sentirte amado. Puedes reconocer que el valor de esa experiencia estuvo en lo que despertó en ti, no en la garantía de que estaba destinada a concretarse. La casa que imaginaste era hermosa. El problema es que nunca llegó a construirse. Y por doloroso que resulte aceptar esa verdad, también te permite dejar de vivir entre planos arquitectónicos y empezar a buscar vínculos capaces de sostener paredes reales, techos firmes y puertas que no desaparezcan de un día para otro. Porque el amor no se construye con proyecciones. Se construye con presencia, consistencia y reciprocidad. Y mientras una parte de ti siga aferrada al holograma de lo que pudo haber sido, será difícil ver con claridad lo que verdaderamente ocurrió. Pero hay una razón aún más profunda por la que tu mente se resiste a soltar. Una razón neuropsicológica que explica por qué sigues releyendo mensajes, repasando conversaciones y buscando respuestas en el vacío, como si tu cerebro hubiera quedado atrapado en una historia a la que le falta desesperadamente el último capítulo. Existe una característica fundamental del cerebro humano que explica por qué algunas historias inconclusas persisten con una fuerza casi insoportable. Es un principio psicológico conocido como el efecto Zeigarnik, descrito por la psicóloga Bluma Zeigarnik,
¿quién observó que la mente recuerda con mayor intensidad las tareas incompletas que aquellas que ya han concluido? Un camarero podía olvidar rápidamente una cuenta pagada, pero recordaba con precisión las mesas que aún no habían cerrado. La lógica es sencilla, al mismo tiempo, profundamente perturbadora. Aquello que permanece abierto sigue consumiendo recursos mentales porque el cerebro lo interpreta como algo pendiente de resolución. Un casi algo es, desde la perspectiva del sistema nervioso, una tarea emocional inacabada. No hubo un cierre claro. No hubo un «esto terminó», pronunciado de manera inequívoca. No hubo una conversación final capaz de organizar el caos. Solo quedó un círculo abierto. Y el cerebro detesta los círculos abiertos. Cuando una experiencia significativa termina sin una conclusión definida, la mente entra en un estado de actividad persistente. Continúa revisando recuerdos, analizando señales, reconstruyendo conversaciones y formulando hipótesis. ¿Qué salió mal? ¿Qué quiso decir realmente con aquel mensaje? ¿Había señales que no vi? ¿Sigue pensando en mí? ¿Y si todavía existe una posibilidad? Estas preguntas no son simple dramatismo. Son el intento del cerebro por completar una historia que quedó suspendida. El problema es que, cuando no existe información suficiente, la mente compensa con rumiación. Repite la misma secuencia de pensamientos una y otra vez, con la esperanza de producir la claridad que la realidad no ofreció. Pero la rumiación rara vez resuelve. Solo intensifica la sensación de urgencia. Es como quedar atrapado frente a una puerta entreabierta, convencido de que detrás de ella se encuentra la explicación que podría traer paz. Empujas, observas, esperas. Pero la puerta nunca termina de abrirse ni de cerrarse. Y mientras permanezca así, tu atención seguirá orientada hacia ese umbral. Por eso sigues releyendo mensajes antiguos. No porque seas débil, sino porque el cerebro cree que, si examina suficientes detalles, finalmente descubrirá el patrón oculto que cierre la historia. Cada palabra se convierte en evidencia potencial. Cada emoji parece una pista. Cada silencio es interpretado como un enigma. Tus conversaciones antiguas adquieren el estatus de textos sagrados. Las revisas buscando significado retrospectivo, intentando reconstruir una narrativa coherente a partir de fragmentos ambiguos. Pero la verdad es que muchas veces no existe un mensaje secreto. Solo existe la dificultad de aceptar que no obtendrás una explicación perfectamente satisfactoria. Y esa incertidumbre es una de las experiencias más difíciles de tolerar para la mente humana. La neurociencia ha demostrado que la incertidumbre activa sistemas de alerta y vigilancia. Cuando el desenlace es ambiguo, el cerebro mantiene elevados los niveles de atención, como si aún existiera una posibilidad importante que no debería pasarse por alto. En términos evolutivos, esto tenía sentido. Ignorar una situación incierta podía significar perder información crítica para la supervivencia. En el contexto emocional, sin embargo, este mecanismo puede transformarse en una prisión. Tu mente actúa como un detective que no acepta que el caso haya quedado sin resolver. Y cada día que pasa sin respuestas alimenta la compulsión de seguir investigando. Revisas redes sociales. Imaginas escenarios. Ensayas conversaciones futuras. Interpretas coincidencias como señales. Todo ello con la esperanza de alcanzar el cierre que el otro nunca proporcionó. Pero el cierre raramente llega desde afuera. La mente obsesiva cree que necesita una última conversación, una explicación impecable o una confesión definitiva. Sin embargo, incluso cuando esas respuestas aparecen, muchas veces no producen la paz esperada. Porque el verdadero motor de la obsesión no es solo la falta de información. Es la resistencia a aceptar que la historia terminó sin satisfacer la necesidad de sentido. El cerebro preferiría una verdad dolorosa pero clara antes que una ambigüedad interminable. Por eso un rechazo explícito, aunque duela, puede resultar psicológicamente más llevadero que el silencio difuso de un casi algo. El rechazo cierra el círculo. La ambigüedad lo deja abierto. Y mientras permanezca abierto, la energía psíquica seguirá orbitando alrededor de la misma pregunta. ¿Qué habría pasado si? Esa pregunta es extraordinariamente poderosa porque no tiene una respuesta verificable. El terreno de la posibilidad infinita es fértil para la idealización y la obsesión.
Como nunca conociste el desenlace, la imaginación puede seguir escribiendo versiones alternativas indefinidamente. En una de ellas, el otro regresa. En otra, te explica que también sentía lo mismo. En otra, todo se aclara y finalmente funciona. Cada escenario alimenta la esperanza de que la historia aún no esté terminada. Y mientras esa esperanza permanezca activa, el duelo se congela. Es importante comprender que esta fijación no significa necesariamente que esa persona fuera el amor de tu vida. Con frecuencia significa que tu sistema nervioso quedó atrapado en una secuencia inconclusa que no sabe cómo archivar. Como un programa que nunca termina de cerrarse y continúa consumiendo memoria en segundo plano. Aunque intentes concentrarte en otras áreas de tu vida, parte de tu energía mental sigue ocupada. Te sientes distraído, cansado, emocionalmente drenado. No solo estás triste. Estás sosteniendo un proceso cognitivo abierto que demanda recursos constantemente. Y ese desgaste puede volverse crónico. Lo más difícil es que el cerebro confunde actividad mental con progreso emocional. Como estás pensando intensamente en la situación, parece que estás avanzando hacia una solución. Pero muchas veces no estás avanzando. Solo estás caminando en círculos dentro del mismo laberinto. La mente cree que, si piensa lo suficiente, podrá cambiar el desenlace. Pero ningún análisis exhaustivo puede convertir una historia inconclusa en una historia compartida. Aceptar esta realidad es profundamente doloroso. Significa reconocer que algunas preguntas no tendrán respuesta. Que algunas puertas permanecerán entreabiertas. Que algunos libros terminarán sin último capítulo. Y, aún así, la vida continuará. La verdadera recuperación comienza cuando dejas de buscar el cierre en la mente de la otra persona y empiezas a construirlo en la tuya. Cuando reconoces que la explicación perfecta no es un requisito para sanar. Que la ausencia de certeza no invalida el final. Que el silencio, aunque ambiguo, también comunica. A veces la falta de definición es, en sí misma, una definición. Y cuando permites que esa verdad se asiente, el círculo comienza a cerrarse. No porque todas tus dudas hayan sido resueltas, sino porque decides dejar de alimentar la maquinaria obsesiva que las mantiene vivas. Sin embargo, el efecto Zeigarnik no es la única razón por la que resulta tan difícil soltar un casi algo. Hay otra fuerza aún más poderosa operando bajo la superficie. Una dinámica capaz de convertir pequeñas dosis de atención en una auténtica adicción emocional. Un mecanismo que explica por qué, incluso recibiendo tan poco, sentías que no podías alejarte. Porque en ese laberinto no estabas recibiendo amor pleno. Estabas siendo condicionado para depender de migajas. Si el casi algo hubiera sido consistentemente frío desde el principio, probablemente habrías podido alejarte mucho antes. El dolor habría existido, sí, pero la mente habría contado con suficiente evidencia para aceptar que no había una verdadera posibilidad de vínculo. Lo que vuelve esta experiencia tan adictiva no es la ausencia total de afecto, sino la alternancia impredecible entre cercanía y distancia, entre intensidad y silencio, entre momentos que parecen confirmar una conexión extraordinaria y periodos de vacío absoluto. Ese patrón tiene un nombre preciso en psicología del aprendizaje: refuerzo intermitente. Y es uno de los mecanismos más poderosos para generar dependencia. En el condicionamiento operante descrito por B.F. Skinner, las conductas reforzadas de manera impredecible se vuelven extraordinariamente resistentes a la extinción. Cuando la recompensa aparece a veces sí y a veces no, el organismo incrementa sus esfuerzos y persevera mucho más tiempo que cuando el premio es constante. Es el mismo principio que explica la fuerza adictiva de las máquinas tragamonedas. No sabes cuándo llegará la recompensa, y precisamente por eso sigues intentándolo. En el terreno emocional, la recompensa no es dinero. Es atención. Es un mensaje inesperado. Una noche de intensa conexión. Una declaración ambigua que sugiere futuro. Una muestra repentina de ternura después de días de silencio. Pequeñas dosis de validación suficientes para reactivar la esperanza. Y la esperanza, cuando se administra en cantidades irregulares, puede convertirse en una sustancia psicológicamente intoxicante. El cerebro comienza a asociar la imprevisibilidad con una posible recompensa extraordinaria. Cada vez que el otro reaparece, se produce una liberación de dopamina, el neurotransmisor relacionado con la motivación y la anticipación del placer. No es tanto el placer en sí lo que engancha,
sino la expectativa de que el premio podría volver a llegar. Por eso una sola conversación cálida puede borrar temporalmente semanas de ambigüedad. Por eso un mensaje inesperado a medianoche puede reactivar de inmediato sentimientos que parecían extinguidos. Por eso, aun recibiendo muy poco, puedes sentirte incapaz de irte. Tu sistema nervioso ha sido entrenado para perseverar. El problema es que esta dinámica suele coexistir con elevaciones sostenidas de cortisol, la hormona asociada al estrés. La incertidumbre constante mantiene al cuerpo en estado de hipervigilancia. Esperas señales. Interpretas silencios. Monitoreas cambios mínimos en el tono de los mensajes. El resultado es una combinación bioquímica especialmente potente, dopamina para alimentar la búsqueda y cortisol para sostener la alerta. Esa mezcla produce un vínculo intenso, pero no necesariamente saludable. Se siente absorbente. Urgente. Difícil de abandonar. Pero gran parte de esa intensidad proviene de la inestabilidad, no de la seguridad emocional. Es como mantener a una persona deshidratada y ofrecerle sorbos ocasionales de agua. Cada pequeña dosis se vive como un alivio extraordinario, no porque sea abundante, sino porque llega en medio de una carencia prolongada. El organismo aprende a valorar de manera desproporcionada aquello que, en un contexto más nutritivo, resultaría apenas básico. Eso es exactamente lo que ocurre con las migajas emocionales. Un gesto mínimo adquiere dimensiones gigantescas. Un «te extraño» aislado parece una prueba de amor. Una noche de conexión intensa parece compensar semanas de confusión. La atención intermitente se percibe como algo valiosísimo porque el sistema nervioso se ha acostumbrado a la escasez. Y cuando vives en escasez, cualquier señal de disponibilidad puede sentirse como abundancia. Con el tiempo, el vínculo se organiza alrededor de la persecución de esas pequeñas recompensas. Ya no estás evaluando si la relación satisface tus necesidades profundas. Estás concentrado en obtener la siguiente dosis de cercanía. La pregunta deja de ser «¿esto me hace bien?» y se convierte en «¿qué debo hacer para volver a sentir esa conexión?» Ese cambio es crucial. Porque desplaza el foco desde tu bienestar hacia la obtención de validación. Empiezas a modificar tu conducta en función de la respuesta del otro. Te vuelves más tolerante, más complaciente, más disponible. Evitas confrontar para no perder acceso a la recompensa. Ajustas tus expectativas a la baja. Te convences de que, si tienes suficiente paciencia, algún día la relación alcanzará la estabilidad que prometía en sus momentos más intensos. Pero esa estabilidad rara vez llega. Porque el propio patrón de intermitencia es lo que mantiene vivo el vínculo. Si la atención fuera constante, desaparecería gran parte de la tensión que alimenta la obsesión. Y si la ausencia fuera definitiva, el duelo podría comenzar. Lo que te mantiene atrapado es la alternancia entre presencia y retirada. Un día sientes que eres importante. Al siguiente, dudas de si significas algo. Ese contraste crea una montaña rusa emocional que puede confundirse con amor profundo. Sin embargo, el amor maduro no necesita administrarse en dosis impredecibles para conservar su poder. La consistencia puede parecer menos excitante para una mente habituada a la incertidumbre, pero es precisamente la base sobre la que se construye la seguridad afectiva. El casi algo funciona como un mercado negro de validación. Nunca recibes suficiente para sentirte en paz, pero siempre lo bastante como para no rendirte del todo. Permaneces emocionalmente desnutrido, convencido de que la próxima dosis podría ser la que finalmente cambie todo. Y esa convicción puede consumir meses o años de tu vida. No porque el vínculo sea necesariamente excepcional, sino porque el sistema de recompensa ha quedado secuestrado por la imprevisibilidad. Comprender esto puede resultar incómodo, pero también profundamente liberador. Te permite ver que parte de la intensidad que sentías no era evidencia de destino, sino el resultado de un mecanismo neuropsicológico altamente eficaz para mantenerte enganchado. No estabas loco. No eras débil. Tu cerebro estaba respondiendo exactamente como fue diseñado para responder ante recompensas inciertas. El problema es que este tipo de dinámica te acostumbra a confundir ansiedad con amor y alivio momentáneo con intimidad genuina. Y mientras continúes esperando la próxima recompensa, seguirás posponiendo una pregunta esencial: ¿qué parte de mí se conformó con tan poco? Responderla exige mirar de frente el vacío que quedó cuando la atención desapareció.
Un vacío tan tangible que, aunque la persona ya no esté, su ausencia sigue sintiéndose como una presencia constante. Como un miembro que ya no existe y, sin embargo, todavía duele. Cuando una persona pierde una extremidad, el cerebro puede seguir sintiendo su presencia durante meses o incluso años. Puede experimentar picazón en una mano que ya no existe, dolor en una pierna ausente o la sensación inequívoca de que los dedos siguen allí, moviéndose en el vacío. A este fenómeno se le conoce como síndrome del miembro fantasma. Y aunque parezca extraño, revela una verdad fundamental sobre la mente humana: el cerebro no responde únicamente a lo que está físicamente presente. Responde también a los mapas internos que construyó con el tiempo. Cuando un vínculo emocional desaparece, algo similar puede ocurrir. La persona ya no está. No escribe. No llama. No forma parte activa de tu vida. Y, sin embargo, su presencia sigue ocupando una porción inmensa de tu mundo interno. La sientes al despertar. La imaginas antes de dormir. Escuchas su voz en tus pensamientos. Ensayas conversaciones que nunca sucederán. Te descubres contándole mentalmente lo que te ocurrió durante el día. Como si una parte de tu mente todavía no hubiera recibido la noticia de que esa historia terminó. Eso es el síndrome del miembro fantasma emocional. La persistencia de una presencia psicológica después de la desaparición del vínculo real. Y pocas experiencias resultan tan desconcertantes. Porque intelectualmente puedes comprender que la relación se acabó. Puedes saber, con absoluta claridad, que esa persona no volverá o que, aunque volviera, ya no sería lo mismo. Pero otra parte de ti sigue reaccionando como si el vínculo permaneciera activo. Tu sistema nervioso continúa orientado hacia esa figura, del mismo modo en que un girasol sigue buscando una luz que ya no está. Esto ocurre porque el apego modifica profundamente la arquitectura cerebral. Cuando alguien se vuelve emocionalmente significativo, el cerebro lo incorpora a sus modelos internos de seguridad y regulación. Esa persona deja de ser solo un individuo externo. Se convierte en una referencia psicológica. En una especie de coordenada afectiva a la que tu mente recurre para organizar expectativas, aliviar ansiedad y dar sentido al futuro. Por eso, cuando desaparece, no solo pierdes una relación. Pierdes un punto de orientación. Es como si el mapa interno con el que navegabas el mundo hubiera quedado incompleto. Y durante un tiempo, el cerebro sigue buscando la coordenada faltante. Esperas su nombre en la pantalla. Piensas en lo que diría. Interpretas coincidencias como señales. Sientes impulsos repentinos de escribirle. No porque desconozcas la realidad, sino porque los circuitos de apego tardan en actualizarse. El corazón emocional se mueve más lentamente que el intelecto. Y mientras ambos ritmos no se alinean, experimentas la dolorosa sensación de una ausencia que todavía se siente presente. El problema es que esta presencia fantasma consume enormes cantidades de energía psíquica. Mantener conversaciones imaginarias, recrear escenarios hipotéticos, ensayar reencuentros y revisar recuerdos exige recursos cognitivos constantes. Una parte de tu mente permanece en guardia, orientada hacia una historia que ya no avanza. Es agotador. No solo estás triste. Estás sosteniendo una relación internamente, en solitario. Y sostener solo lo que originalmente requería dos personas es una tarea emocionalmente extenuante. Cada escena imaginada parece una oportunidad para corregir el pasado. En una fantasía, dices las palabras correctas y el otro finalmente entiende. En otra, reaparece con claridad y arrepentimiento. En otra, todo encaja por fin. Estas simulaciones ofrecen un alivio momentáneo, pero también refuerzan la presencia del miembro fantasma. Mantienen activo el vínculo en el teatro interno de tu mente. Mientras la historia continúe reproduciéndose, el cerebro no termina de archivar la pérdida. Y eso prolonga el sufrimiento. A veces el miembro fantasma emocional se activa con estímulos aparentemente insignificantes. Una canción. Un perfume. Un lugar. Una hora específica del día. El cuerpo responde antes de que tengas tiempo de pensar. Un nudo en el estómago. Una opresión en el pecho. Una oleada de nostalgia. La reacción puede parecer desproporcionada, pero es el resultado natural de asociaciones profundamente codificadas.
El cerebro recuerda. Y el cuerpo también. Por eso sanar no consiste en borrar recuerdos. Consiste en enseñar al sistema nervioso que la ausencia ya no representa una emergencia. Que puede existir dolor sin que sea necesario mantener abierta la puerta de la espera. Sin embargo, esto no ocurre de inmediato. Durante un tiempo, la mente seguirá produciendo la ilusión de presencia. Seguirás sintiendo el impulso de mirar el teléfono. Seguirás imaginando reencuentros improbables. Seguirás experimentando esa extraña mezcla de certeza racional y anhelo emocional. Y eso no significa que estés retrocediendo. Significa que los mapas internos se están reorganizando. Con el tiempo, la intensidad disminuye. La figura fantasma deja de ocupar el centro del escenario. Los pensamientos aparecen con menos frecuencia. Los recuerdos pierden parte de su carga emocional. La presencia se vuelve más tenue, como una habitación que gradualmente deja de resonar después de que la música se detiene. Pero para que este proceso ocurra, es necesario dejar de alimentar la ilusión de permanencia. Cada revisión compulsiva de redes sociales. Cada mensaje que escribes y no envías. Cada fantasía de reconciliación. Cada interpretación esperanzada de señales ambiguas. Todo ello actúa como una pequeña descarga que mantiene activo el circuito del apego. No se trata de castigarte por pensar. Se trata de comprender que la mente necesita repetidas experiencias de ausencia real para actualizar su mapa interno. Necesita comprobar, una y otra vez, que el mundo continúa aunque esa persona ya no esté presente. Y esa comprobación duele. Porque implica abandonar la sala de espera. Aceptar que algunas conversaciones no ocurrirán. Que ciertas preguntas quedarán sin respuesta. Que la historia, al menos en la forma que imaginabas, terminó. Pero también implica recuperar algo invaluable, la energía psíquica que había quedado secuestrada por un vínculo ausente. Poco a poco, el espacio mental ocupado por esa presencia fantasma empieza a liberarse. Vuelves a prestar atención al presente. Tu identidad deja de girar alrededor de una posibilidad suspendida. El mundo recupera profundidad. Y entonces descubres una verdad esencial. Lo que extrañabas no era solo a la otra persona. También extrañabas la sensación de esperanza que su existencia representaba. La promesa de que algo importante estaba a punto de ocurrir. La idea de que el vacío interno tenía una solución cercana. Por eso el miembro fantasma emocional resulta tan persistente. No se aferra únicamente a un rostro. Se aferra al significado que ese rostro llegó a encarnar. Y para soltar de verdad, no basta con aceptar que la persona se fue. Debes renunciar también a la esperanza de que ese vínculo sea la única puerta hacia la plenitud que anhelas. Ese acto es profundamente doloroso, porque se siente como apagar la última luz de una casa que nunca terminaste de habitar. Pero es también el inicio de la libertad. Porque mientras sigas alimentando la esperanza de que todo pueda retomarse, una parte de ti permanecerá atada al pasado. Y en este tipo de duelo, la esperanza no siempre es medicina. A veces es el veneno más difícil de abandonar. Existe una idea profundamente arraigada en nuestra cultura, que la esperanza siempre es algo noble. Que aferrarse a la posibilidad de un regreso demuestra fortaleza. Que mientras exista una mínima probabilidad de que las cosas cambien, rendirse sería una traición al amor. Nos enseñaron a ver la esperanza como una virtud incuestionable, como una luz que debe mantenerse encendida incluso en los momentos más oscuros. Y, en muchos contextos, eso es cierto. La esperanza puede sostener a una persona en medio del dolor, darle sentido al esfuerzo y recordarle que el futuro todavía contiene posibilidades. Pero dentro del laberinto del casi algo, la esperanza puede transformarse en el mecanismo exacto que prolonga el sufrimiento. Porque mientras una parte de ti siga creyendo que, tal vez, todavía hay algo por rescatar, tu sistema nervioso no recibirá la señal necesaria para iniciar el duelo real. Seguirás emocionalmente en pausa. Esperando. Observando. Interpretando. Manteniendo una puerta entreabierta para alguien que quizá ya abandonó la casa hace mucho tiempo. Y esa espera silenciosa consume la vida. La esperanza en este contexto no siempre se presenta como una fantasía grandiosa. A veces adopta formas mucho más sutiles. El pensamiento recurrente de que quizás solo necesita tiempo.
La convicción de que volverá cuando resuelva sus conflictos internos. La idea de que el silencio actual no es definitivo. La interpretación de cualquier coincidencia como señal de que la historia todavía no ha terminado. No hace falta una promesa explícita para mantener viva la esperanza. Basta con que la puerta no haya sido cerrada con absoluta claridad. Y en esa rendija mínima, la mente puede instalarse durante meses o incluso años. Desde el punto de vista clínico, la esperanza funciona aquí como un obstáculo para la consolidación del duelo. El proceso de duelo requiere aceptar la pérdida como una realidad irreversible. Mientras el cerebro mantenga la expectativa de recuperación, continuará orientando atención y energía hacia la posibilidad del reencuentro. En términos simples, no puedes despedirte de aquello que todavía crees que podría regresar. Por eso el casi algo resulta tan difícil de superar. No porque la conexión haya sido necesariamente más profunda que otras, sino porque la ambigüedad deja suficiente espacio para que la esperanza sobreviva. Y la esperanza, cuando se aferra a una historia que no avanza, se convierte en una forma sofisticada de resistencia a la realidad. Es como permanecer en una estación de tren después de que el último tren partió, convencido de que quizá, en algún momento, aparecerá uno más. Mientras mantienes esa expectativa, no te permites abandonar el andén. No regresas a casa. No reorganizas tu vida. No aceptas que el viaje que imaginabas no va a ocurrir. Simplemente esperas. Y esperar puede parecer pasivo, pero en realidad exige una enorme inversión emocional. Cada día renuevas la posibilidad. Cada silencio es reinterpretado. Cada impulso de contacto reactiva la expectativa. Cada recuerdo alimenta el vínculo. Tu energía psíquica sigue anclada a un futuro hipotético. Y eso impide que el presente se convierta en un lugar habitable. La parte más dolorosa es que soltar la esperanza puede sentirse como matar la última evidencia de que la historia tuvo significado. Como si, al aceptar que no habrá regreso, también estuvieras admitiendo que todo lo vivido fue una ilusión. Pero eso no es cierto. Renunciar a la esperanza no invalida lo que sentiste. Solo reconoce que la experiencia, por valiosa que haya sido, no continuará en la forma que imaginabas. Es un acto de aceptación, no de negación. Sin embargo, el cerebro resiste ferozmente este paso. Porque la esperanza no solo está vinculada a la otra persona. También está conectada con tus necesidades más profundas. La expectativa de que esa historia se concrete puede representar la promesa de amor, pertenencia, reparación y sentido. Soltarla implica enfrentar el miedo de que tal vez debas construir esas experiencias por otros caminos. Y ese duelo es inmenso. No solo estás dejando ir a alguien. Estás dejando ir la fantasía de que esa persona sería la respuesta definitiva a tus vacíos. Por eso, desde una perspectiva clínica, sanar a veces requiere un gesto que parece brutal, pero que es profundamente compasivo, permitir que la esperanza muera. No la esperanza en el amor. No la esperanza en tu futuro. Solo la esperanza específica de que esta historia inconclusa se transforme en aquello que nunca fue. Ese acto marca el verdadero inicio del duelo. Porque cuando ya no esperas el regreso, el sistema nervioso puede comenzar a reorganizarse. La atención deja de estar secuestrada por la vigilancia constante. La energía mental retorna gradualmente al presente. El miembro fantasma emocional pierde fuerza. El silencio deja de interpretarse como una pausa temporal y empieza a asumirse como lo que es, una ausencia real. Y, paradójicamente, en ese momento emerge una forma más profunda de esperanza. La esperanza en ti. La esperanza de que puedes sobrevivir a esta pérdida. De que tu vida no dependía de esa historia. De que el amor no estaba encerrado en una sola puerta. De que todavía existen vínculos capaces de ofrecer presencia real, no promesas difusas. Pero para llegar ahí, es necesario atravesar un duelo radical. El duelo de aceptar que algunas historias no fracasan porque faltó amor. Fracasan porque nunca lograron convertirse en una realidad compartida. Y ninguna cantidad de espera puede transformar una posibilidad indefinida en compromiso auténtico. La libertad comienza cuando dejas de vivir orientado hacia un tal vez. Cuando reconoces que la incertidumbre prolongada no es un hogar. Cuando comprendes que el cierre no siempre llega en forma de conversación final, sino en la decisión íntima de dejar de alimentar aquello que te mantiene suspendido.
Ese momento es profundamente doloroso. Se siente como apagar la última luz de una casa que todavía esperabas habitar. Pero también es el instante en que tus ojos empiezan a adaptarse a la oscuridad y descubres que el camino no terminaba en esa puerta. Continuaba dentro de ti. Y entonces, por primera vez, el objetivo deja de ser que el otro regrese. El objetivo pasa a ser recuperar la cordura, fabricar tu propio cierre y abandonar para siempre la sala de espera donde dejaste tantas partes de ti. El momento más difícil de todo duelo no es cuando la otra persona se va. Es cuando comprendes, con una claridad que no admite negociación, que nadie vendrá a darte el cierre que has estado esperando. No llegará un mensaje perfectamente redactado. No recibirás una explicación tan lógica y completa que borre todas tus dudas. No habrá una conversación final capaz de acomodar cada emoción en el lugar exacto. Y no porque tu dolor no merezca respuestas, sino porque la vida rara vez entrega finales ordenados. La mayoría de las historias importantes terminan con cabos sueltos, preguntas sin resolver y silencios que jamás serán traducidos. Aceptar esto duele de una manera muy particular. Porque significa abandonar la fantasía de que la paz depende de algo externo. Significa reconocer que el cierre no es un regalo que el otro decide darte. Es una construcción interna. Un acto íntimo de soberanía psicológica. Durante mucho tiempo quizá creíste que sanar requería entender absolutamente todo. Necesitabas saber qué sintió, por qué cambió, si alguna vez te quiso de verdad, si te extraña, si piensa volver. Y cada una de esas preguntas parecía esencial. Como si la respuesta correcta tuviera el poder de liberarte. Pero la experiencia demuestra algo distinto. La paz no surge cuando obtienes toda la información. La paz surge cuando dejas de exigirle al pasado que te explique por qué no se quedó. Ese es el punto exacto en el que comienza la recuperación real. Construir tu propio cierre implica, primero, validar tu dolor sin pedir permiso. No necesitas que la sociedad reconozca la relación. No necesitas que otros consideren suficiente el tiempo que compartieron. No necesitas demostrar que el vínculo era legítimo para justificar tus lágrimas. Tu sufrimiento es real porque tu experiencia interna fue real. Y eso basta. El dolor no se mide por títulos oficiales. Se mide por el significado emocional que tuvo la pérdida. Validarte es decirte, con honestidad y compasión, esto me dolió profundamente, aunque no haya una etiqueta que lo explique. Ese simple acto desactiva una parte importante de la vergüenza. Ya no luchas contra el dolor. Lo reconoces. Lo acoges. Le permites existir. El siguiente paso consiste en aceptar que algunas preguntas permanecerán abiertas. Tal vez nunca sabrás si te quiso tanto como parecía. Tal vez no descubrirás por qué se alejó. Tal vez siempre quedará un margen de ambigüedad. Y, aún así, puedes continuar. La madurez psicológica no consiste en eliminar toda incertidumbre. Consiste en desarrollar la capacidad de vivir en paz sin conocer cada respuesta. Luego llega una decisión fundamental, aplicar contacto cero, no solo con la persona, sino con la narrativa que te mantenía atrapado. Contacto cero mental significa interrumpir conscientemente los rituales que alimentan el vínculo fantasma. Dejar de revisar redes sociales. Dejar de releer mensajes. Dejar de imaginar conversaciones futuras como si fueran inevitables. No porque debas reprimir pensamientos, sino porque comprendes que ciertos hábitos prolongan la herida. Cada vez que alimentas la fantasía de reencuentro, refuerzas la conexión neuronal asociada al apego. Cada vez que eliges volver al presente, debilitas gradualmente ese circuito. Sanar es, en parte, un proceso de neuroplasticidad. Consiste en enseñarle al cerebro que ya no necesita orbitar alrededor de esa ausencia. Al principio, esto genera ansiedad. La mente protesta. Quiere volver a la sala de espera porque, por dolorosa que fuera, al menos era familiar. Pero con el tiempo, el sistema nervioso aprende una lección profundamente liberadora: el mundo sigue existiendo aunque esa persona ya no esté. Y tú también. Construir tu propio cierre implica además rescatar la energía que habías invertido en una posibilidad suspendida y reintegrarla a tu vida. La atención que destinabas a interpretar silencios puede dirigirse ahora a tu bienestar.
La imaginación que utilizabas para proyectar un futuro con alguien puede emplearse para diseñar un futuro contigo mismo. Poco a poco, dejas de preguntar, ¿por qué no me eligió?, y comienzas a preguntar, ¿qué necesito para sentirme pleno, independientemente de quién se quede? Esa transición marca el nacimiento de una forma más estable de autoestima. Ya no fundamentada en ser escogido, sino en reconocerte como alguien digno de amor y respeto. Incluso cuando una historia no prospera. Incluso cuando no obtienes el desenlace que deseabas. Incluso cuando debes despedirte sin certezas. Entonces ocurre algo silencioso, pero trascendental. La sala de espera pierde su poder. El teléfono deja de ser un altar. Los recuerdos ya no gobiernan tus días. La ausencia deja de sentirse como una amputación y se convierte en una experiencia integrada a tu historia. No desaparece por completo. Pero deja de definirte. Y en ese espacio recién liberado, empiezas a descubrir una verdad que había quedado oculta bajo el dolor. Nunca necesitaste que esa persona regresara para volver a sentirte completo. Lo que necesitabas era regresar a ti. Regresar a la parte de ti que seguía esperando validación externa para otorgarse valor. Regresar a la conciencia de que tu vida no estaba suspendida. Regresar al presente. El cierre auténtico no tiene la espectacularidad de las películas. No siempre llega acompañado de una gran revelación. A veces se manifiesta de manera sencilla. Un día te das cuenta de que no revisaste su perfil. Otro día recuerdas la historia sin sentir la misma punzada. Luego descubres que vuelves a ilusionarte con el futuro, no con la persona. Y entiendes que el duelo, finalmente, comenzó a transformarse en sabiduría. La historia no terminó como querías. Pero te mostró con brutal honestidad cuánto eras capaz de proyectar, esperar y amar. Y, sobre todo, te obligó a desarrollar una habilidad esencial, la de construir paz interna sin depender de explicaciones ajenas. Esa es la verdadera salida del laberinto. No obtener respuestas perfectas. No recuperar a quien se fue. No demostrar que el vínculo era especial. La verdadera salida es dejar de buscar afuera el permiso para seguir adelante. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya está lista para cerrar la puerta con tus propias manos y caminar hacia una vida que no dependa de historias inconclusas para sentirse valiosa. Y si quieres seguir explorando estos rincones oscuros y fascinantes de la mente humana, suscríbete a Laberinto Mental. Tal vez este canal no pueda cambiar tu pasado, pero puede acompañarte mientras construyes una verdad mucho más poderosa, la certeza de que, incluso después de un casi algo, sigues siendo completo.